Buenas, empezamos con la segunda clase práctica, los signos vitales. Recuerden que todo lo que estamos haciendo se enfoca a lo que es adultos, entonces vamos a ver los signos vitales en adultos. Observamos aquí cuáles son los signos vitales, ¿correcto? El pulso, que puede también ser la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial. Estamos hablando de básicamente cuatro actividades que representan los signos vitales. En algunos libros, en alguna literatura se menciona también dentro de los signos vitales la toma de peso y talla. Sin embargo, no son considerados realmente en un sentido estricto signos vitales en realidad. Son solo estos los signos vitales. Hablemos sobre la definición de los signos vitales. Entonces, signos vitales hablamos de signos de vida o señales de vida. Prácticamente informan de lo que sucede en el interior del cuerpo, qué está ocurriendo en el organismo de una persona. Y los signos vitales nos van a expresar lo que está sucediendo en esa persona con sus manifestaciones de frecuencia, de presión, de temperatura, etcétera. Estas son manifestaciones constantes de vida que pueden ser medidas. Claro que sí, porque primero que nada debemos hablar de que los signos vitales están presentes solamente en las personas vivas. Las personas muertas carecen de signos vitales, por eso hablamos de signos de vida o señales de vida, por lo cual nos sirve para, primero que nada, diferenciar, por ejemplo, de que una persona esté viva o muerta. Ejemplo, en situaciones de emergencia en las que tenemos una persona que está tal vez recostada en el suelo, en la calle, inerte, y nosotros nos aproximamos para buscar signos de vida, para ver si es que esa persona está viva o está fallecida, ¿correcto? La evaluación continua y la interpretación de los signos vitales permite conocer si el paciente está estable o inestable, si mejora o se deteriora. Perfecto. Este parámetro nos indica, la persona está viva, ¿verdad? Pero le tomamos los signos vitales, no para saber si está viva o muerta, porque obviamente sabemos que la persona está viva. Sin embargo, los tomamos para determinar algo. Si la persona está en un estado de estabilidad o de tranquilidad en el aspecto de salud, o si estos signos vitales están alterados, nos habla de un estado de inestabilidad de la persona. Es decir, podría ser que esté enferma, podría ser que su estado patológico se está agravando. Entonces, los signos vitales me van a orientar en relación al deterioro de ese paciente o bien así el paciente está mejorando definitivamente. La primera serie de signos vitales que se obtienen son usados como valores basales, útiles para comparaciones posteriores. Significa, cuando nosotros tenemos unos parámetros de signos vitales con una persona sana, esos son sus signos vitales basales, en los cuales nosotros nos vamos a enfocar para hacer comparaciones con la toma de signos vitales posteriores. Es decir, si sus signos vitales están aumentando o están disminuyendo en relación a sus signos vitales basales. Aquí se refiere principalmente a que estos signos vitales son los primeros tomados al ingreso, por ejemplo, en un hospital. Y nosotros, si los tomamos a las cuantas horas o al día siguiente, es decir, vamos a comparar la nueva toma de signos vitales con los que fueron a su ingreso, evaluando si estos mejoran, empeoran, es decir, manifestándonos la estabilidad o inestabilidad del paciente. Empezamos con la frecuencia cardíaca o pulso. Perfecto, cualquiera de los dos la podemos utilizar. Tendrían que ser ambas las mismas, es decir, el número de pulsaciones tendría que ser el mismo que la frecuencia cardíaca.
Cuando estos no son iguales, estamos hablando de manifestaciones o anomalías como por ejemplo la bradisfigmia, es decir, algunos latidos que no son conducidos y que no son palpables en la pulsación, en la cual vamos a tener una diferencia entre las pulsaciones y la frecuencia cardíaca, es decir, no van a ser las mismas como debería ser normalmente. Cuando hablamos del pulso o la frecuencia cardíaca, vamos a hablar de una normocardia. Normo, normal, cardia, corazón. Entonces, es una frecuencia cardíaca normal. Y cuando hablamos de normal, hablamos de 60 a 100 latidos por minuto. Y si hablamos de pulso, diremos 60 a 100 pulsaciones por minuto. Perfecto. Si una persona está en 70, 80, 90, estamos dentro de la normalidad. Hablamos de normocardia. La media es de 80 latidos por minuto o pulsaciones por minuto. Cuando nosotros hablamos de un incremento en la frecuencia cardíaca, tendría que ser mayor a 100 latidos por minuto. Estamos hablando de taquicardia. Taqui, aumento de la frecuencia. Cardia, corazón. Entonces estamos hablando de un incremento en la frecuencia de los latidos cardíacos, ¿verdad? A lo cual a nosotros nos interesa principalmente lo que es la interpretación. Por ejemplo, normocardia estamos hablando de un estado de estabilidad de la persona o el paciente. En cambio, cuando hablamos de taquicardia, estamos hablando de que ya salió de ese estado de normalidad, pero no necesariamente tiene que ser patológico. ¿Por qué? Porque un incremento en la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto también podrían significar ciertos estados fisiológicos normales en los cuales la frecuencia cardíaca se incrementa. Ejemplo, estamos hablando de ejercicios, ejemplo, estamos hablando de un aumento de la frecuencia por estados emocionales, ¿verdad? Y si hablamos de estados patológicos, estaríamos hablando de la presencia de, por ejemplo, fiebre que puede incrementar la frecuencia cardíaca, se dice en 10 latidos por cada grado centígrado de incremento en la temperatura. También en situaciones en las cuales, por ejemplo, el corazón se incrementa en su frecuencia anormalmente como una alteración dentro de lo que es el sistema de conducción. Ejemplo, una taquicardia paroxística supraventricular. Son aumentos de la frecuencia súbitas, pero por un mal funcionamiento en el sistema eléctrico a nivel cardíaco. Y también tenemos que tomar muy en cuenta que la taquicardia puede ser un mecanismo de compensación del organismo. Ejemplo, cuando tenemos una situación de hipoxia a nivel celular, por cualquier razón, sea por baja de la frecuencia, o digo por baja de los glóbulos rojos, por un mal funcionamiento de la parte respiratoria, etc., entonces tenemos una situación de hipoxia a nivel celular. Y las señales enviadas al cerebro van a hacer que éste estimule la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción como un mecanismo de compensación para mejorar la irrigación de estas células que están sufriendo hipoxia. Ahora bien, cuando nos vamos a una disminución por debajo de lo normal, menor a 60 latidos por minuto, estamos hablando de bradicardia, que significa una disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60 latidos. Bradi, disminución de la frecuencia. Cardia, cardíaca, ¿verdad? Disminución de la frecuencia cardíaca. Esto puede suceder en qué circunstancias. Por ejemplo, en algunas patologías como el Chagas, que es una de las patologías más típicas en nuestro medio, en la cual la frecuencia cardíaca tiende a estar por debajo de los 60 latidos por minuto por la lesión al sistema de conducción y al músculo cardíaco en esta patología. También puede ser de mal pronóstico cuando estamos hablando de procesos infecciosos severos o patologías severas en las cuales inicialmente el paciente presenta un aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, una taquicardia, para compensar. Pero cuando esa compensación no se puede mantener por mucho tiempo y el organismo se rinde en la lucha, entonces puede aparecer una bradicardia. Entonces puede ser un dato de mal pronóstico en la evolución de un determinado paciente. Entonces hablamos de
pulsaciones por minuto cuando se dice pulso y hablamos de latidos por minuto cuando hablamos de la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, hablamos de respiraciones por minuto. Entonces, tenemos una situación de eupnea. Eupnea, que es lo mismo que normopnea. Eu o normo significa normal y pnea es relativo a la respiración, o sea, respiración normal, respiración normal. ¿Y cuánto es la respiración normal? Vamos a hablar de 12 a 20 respiraciones por minuto. 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí? Cuando hablamos de que esta respiración está por encima de lo normal, vamos a hablar de taquipnea. Taqui, aumento de la frecuencia, pnea, respiración, aumento de la frecuencia respiratoria. Estamos hablando de que la frecuencia respiratoria es mayor a 20 respiraciones por minuto. ¿Y qué sucede cuando disminuye la respiración? Hablamos de bradipnea, bradi, disminución de la frecuencia, pnea, respiración. Por lo tanto, cuando la respiración está por debajo de las 12 respiraciones por minuto, estamos hablando de una bradipnea, una disminución de la frecuencia respiratoria. Y la apnea, A, significa ausencia de o sin. Hipnea, respiración. Significa que existe una ausencia respiratoria o la persona no respira cuando hablamos de apnea, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la significación de todo esto? Cuando la persona respira normalmente, pues hablamos de un estado de estabilidad en el paciente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una situación de ejercicio y ansiedad, que son variaciones totalmente fisiológicas, podemos hablar de taquipnea. Sin embargo, esta taquipnea también puede presentarse en situaciones patológicas, es decir, situaciones en las cuales, por ejemplo, el paciente está en un estado de hipoxia o de anoxia, en la cual la oxigenación de las células es totalmente inadecuada, inapropiada. Por lo tanto, vamos a tener un incremento de la frecuencia respiratoria en forma compensatoria, ¿verdad? En esas situaciones. Y también en otro tipo de patologías en las cuales se puede involucrar en forma directa al centro respiratorio que se encuentra, ya sabemos, a nivel del tallo cerebral. Perfecto. Cuando también estamos hablando de estados emocionales en la taquipnea, en las cuales puede, por ejemplo, acelerarse la frecuencia respiratoria, como por ejemplo en situaciones de ansiedad. La ansiedad es un estado de nerviosismo de la persona en la cual inconscientemente eleva la frecuencia respiratoria. Este incremento en la frecuencia respiratoria nos va a producir un exceso de eliminación del dióxido de carbono, lo cual nos puede llevar a un estado de alcalosis respiratoria, manifestando, por ejemplo, ciertas características de los problemas que usualmente llamamos, mal dicho, un estado de histeria, que deberíamos considerar esto como una psiconeurosis, ¿verdad? Un estado de nerviosismo, de ansiedad. También tenemos la bradipnea, que en realidad la bradipnea es la disminución, ya sabemos, pero esta se puede interpretar, por ejemplo, en una situación de también en que la persona se está rindiendo ante una patología severa, es decir, la frecuencia respiratoria está reduciéndose como un mal pronóstico. Todo esto no necesariamente es en todas las personas, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, la disminución de la frecuencia cardíaca en un atleta, en una persona muy bien entrenada, pues podemos tener una disminución de la frecuencia normal, es decir, de frecuencia cardíaca como una bradicardia. ¿Por qué? Porque es un corazón sumamente fuerte y no necesita latir mucho para bombear la sangre adecuadamente o en cantidades adecuadas. Y lo mismo sucede con la bradipnea. Puede ser un atleta que no necesita respirar dentro de 16, 15, 14 respiraciones por minuto, sino que lo hace con frecuencias de 12 o menores a estas. ¿Por qué? Porque su ventilación, su capacidad de ventilación, la parte mecánica ventilatoria, está mucho más desarrollada que en una persona que no realiza actividades deportivas de tipo en forma profesional. Temperatura.
Hablamos de la temperatura en grados Celsius o centígrado, que es la forma como nosotros utilizamos la medición de la temperatura. Esa es la unidad termométrica en nuestro medio, ¿verdad? En otros lados, como en Estados Unidos, se utiliza la medición de la temperatura en grados Fahrenheit. Nosotros vamos a hablar de temperatura normal como la temperatura entre 36 grados centígrados a 37,5 grados centígrados. Entonces, aquí nos habla de cómo es la temperatura, los diferentes lugares de medición, oral, axilar, rectal, el tiempo que se debe mantener. Pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de los termómetros de mercurio, que actualmente por las condiciones de bioseguridad y todo lo demás no se están utilizando en absoluto. Se están utilizando los termómetros láser, ¿verdad? Que son totalmente electrónicos y los cuales nos miden la temperatura en la piel. Entonces, nosotros hablaremos de estas cifras o parámetros de temperatura cuando hablamos de normalidad. Y hablamos aquí de normotermia. Esto es normotermia. Cuando la temperatura está por debajo de 36 grados, bueno, tenemos aquí un gráfico que nos dice más o menos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? La temperatura descendiendo progresivamente. Y como en todo en el organismo, pues necesitamos de un equilibrio en lo que no solo es la temperatura, sino la temperatura, el pH, la concentración de electrolitos, la osmolaridad, etcétera. Debe haber un perfecto equilibrio de todos esos elementos para un buen funcionamiento celular. Es ahí donde entramos a lo que es en fisiología la homeostasis. Sin embargo, cuando la temperatura varía disminuyendo progresivamente, vamos a ver que la persona automáticamente va a tener un problema con la disminución en la actividad de las células, ¿verdad? Es decir, la temperatura baja lo que hace es deprimir las células en su funcionamiento. Y también tenemos que hablar de una situación en la cual las células pueden morir por la temperatura baja por congelamiento. En cambio, cuando la temperatura sube, estamos hablando de hipertermia. Aquí hablamos de hipotermia y aquí hablamos de hipertermia o también pirexia, porque pirexia es un término similar a termia. Entonces hablamos de un incremento en la temperatura. Nosotros clasificamos de diferentes maneras en diferentes literaturas la hipertermia. La más simple es la de decir que entre 37,5 y 38 grados centígrados se llama febrícula y mayor a 38 grados centígrados le decimos simplemente fiebre. Pero hay otras clasificaciones que son mucho más complejas, como esta, por ejemplo, donde nos dice que febrícula es cuando no supera los 38, igual que lo que habíamos dicho. Sin embargo, cuando es mayor a 38 grados, en vez de decirle simplemente fiebre a todo lo que está por encima de 38, hablamos de fiebre ligera entre 38 y 38,5, moderada hasta de 38,5 a 39,5 y alta cuando es hasta 40,5 grados centígrados, muy alta hasta 40,5. La temperatura es dañina absolutamente. El exceso de temperatura en el organismo es totalmente dañino. ¿Por qué? Porque el exceso de temperatura va a ocasionar coagulación de la sangre, que las células se destruyan las proteínas en el interior y se destruyan las células. Es decir, el extremo de temperatura va a ocasionar todo eso. Y el incremento de temperatura progresivo, es decir, no tan severo, lo que hace es incrementar el metabolismo celular. Lógicamente, la fiebre es una consecuencia de un mecanismo de defensa en el organismo para poder crear condiciones inadecuadas a los invasores en cuanto a temperatura para facilitar su destrucción. Y tenemos el más complejo, la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial. Hablemos un poco de la terminología. Cuando la presión arterial está elevada, le decimos hipertensión arterial. Cuando está disminuida, le decimos hipotensión arterial. Cuando esta hipotensión arterial está disminuida en extremo, podemos hablar de un término que es el shock o choque, que ya simplemente es la hipoperfusión tisular generalizada. Significa que hay una disminución en la oxigenación, nutrición y regulación hormonal de las células a consecuencia de una baja presión arterial. ¿Por qué? Porque la presión arterial podríamos decir que básicamente
Cuando hablamos de presión arterial estamos hablando de flujo sanguíneo. Con una presión arterial normal, el flujo o velocidad de circulación de la sangre es adecuada, con una oxigenación de las células y retiro de sus desechos totalmente adecuado. Sin embargo, cuando hay elevación de la presión arterial, todo eso se acelera, lo cual podría ser bueno si hablamos de que ha de haber más oxigenación y mejor recojo de desechos. Sin embargo, el aumento de la presión arterial puede producir ruptura de los más pequeños vasos sanguíneos a nivel periférico, lo cual es un riesgo, produciendo hemorragias en esos determinados lugares. Por esa razón, la hipertensión arterial no es buena y este tipo de lesiones pues nos van a producir no solamente el daño a nivel cardíaco, digo, el daño a nivel renal y cerebral con la ruptura de los vasos sanguíneos, sino también a nivel cardíaco, porque vamos a ocasionar que el corazón tenga que incrementar su fuerza de trabajo, lo cual lo va a llevar a hipertrofiarse, a la larga dilatarse y terminar en una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la hipertensión arterial es muy peligrosa porque te puede llevar a la muerte, básicamente por estos tres componentes, o por una insuficiencia cardíaca, o por un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, o por ruptura de los vasos sanguíneos a nivel glomerular que te lleve a una insuficiencia renal. En cambio, cuando existe una disminución de la presión arterial, estamos hablando prácticamente de una disminución en la velocidad de circulación de la sangre, lo cual nos va a llevar pues a una disminución en la adecuada oxigenación de las células a nivel periférico, ¿verdad? Y si esta disminución es muy severa, pues vamos a llegar a este estado, hipoperfusión tisular generalizada, que significa una disminución de la irrigación a los tejidos en forma general, que nos lleva a una situación de hipoxia o anoxia celular con la lesión y muerte de todas las células en el organismo y el fallecimiento de la persona, por ende. Cuando hablamos de la presión arterial, hablamos de sus dos componentes, sistólico y diastólico, ¿verdad? Y cuando hablamos de parámetros de normalidad, vamos a decir que la presión arterial normal está entre 120-80, que sería la superior sistólica y la superior diastólica, y lo más bajo que puede ser el inferior sistólico 90, inferior diastólico 60. Es decir, lo más alto dentro de normalidad puede ser 120-80 y lo más bajo de normalidad 90-60. Si está de 120-80 para arriba, hablamos de hipertensión, y si está de 90-60 para abajo, hablamos de hipotensión arterial. Veamos la clasificación. Aquí está. Cuando nos dice normal, nos dice para que la presión arterial sea normal, debe ser menor a 120 y menor a 80. Bien, perfecto. Por encima de lo normal, hablamos de elevada. Significa que la presión va a estar entre 120 y 129 de sistólica y menor a 80. ¿Correcto? Cuando hablamos por encima de elevada, hablamos de hipertensión de primer grado, es decir, alta. Tendría que estar entre 130 y 139 o la diastólica entre 80 y 89. Si esta o esta están dentro de estos rangos, hablamos de hipertensión de primer grado. Ahora, hablando de hipertensión de segundo grado, nos dice que esta es cuando la sistólica está mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o la diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y hablamos de crisis hipertensiva cuando la sistólica es mayor a 180 y o la diastólica es mayor a 120. ¿Para qué hacemos esta clasificación de la hipertensión arterial? Básicamente es importante para ver cuál es la conducta que el profesional debe tomar con esta hipertensión. Si el paciente es normal, pues hablamos de educación del paciente, estamos hablando de cambios en su estilo de vida, tiene que hacer ejercicios de tipo aeróbicos, debe bajar de peso, reducir el consumo de sal, etcétera.
todo ese tipo de cosas que pueden servir para que el paciente no desarrolle hipertensión arterial. Si tenemos elevada, ya tenemos estos cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Todo eso debe implementarse en forma obligatoria en este paciente y realizar seguimientos. Si el paciente tiene una hipertensión de primer grado, pues vamos a tener los cambios en el estilo de vida más el uso de algún fármaco antihipertensivo, pero en general utilizamos solamente un fármaco antihipertensivo. En cambio, si la hipertensión es de segundo grado, además de los cambios en el estilo de vida, vamos a hacer uso de dos fármacos probablemente antihipertensivos para controlar esta hipertensión. Y si nos encontramos ante una situación de crisis hipertensiva, pues hablamos de que esta es una situación de urgencia y emergencia. Estamos prácticamente indicando de que el paciente tiene que hospitalizarse y deberían utilizarse fármacos antihipertensivos por vía endovenosa, ¿verdad? Ya que esta crisis hipertensiva puede ocasionar que el paciente pueda fallecer en minutos, por ejemplo, por la ruptura de vasos sanguíneos a nivel cerebral, es decir, lesiones de órganos blancos que les llamamos cuando determinadas estructuras sufren el exceso de presión en estos tejidos.